Hola, mi nombre es Ana Cristina Olvera y desde todas las latitudes de la región les doy la bienvenida a nuestro punto de encuentro en el arte y el conocimiento, el noticiero científico y cultural iberoamericano, NCC, el espacio informativo de la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI. ¿Cómo descubrieron a cientos de ballenas francas australes? ¿Cómo afectan los microplásticos y qué beneficios hay de plantar café bajo la sombra? Acompáñenme en este recorrido de 30 minutos a descubrir lo que se produce, se investiga y se crea cerca de ti. El 7% de las plantas con flores son orquídeas, lo cual las convierte en la familia botánica más extensa, con más de 25,000 especies identificadas hasta el momento por los científicos. En Ecuador descubrieron una nueva especie que abre la luz sobre la biodiversidad andina. El hallazgo de la orquídea Lepanthes Ines Manzanoae no solo resulta un importante hallazgo científico, sino que representa una esperanza para conocer la biodiversidad andina. La nueva especie presentada en Quito fue descubierta tras 2 años de investigación en la reserva del río Manduriacu y fue bautizada en honor a Inés Manzano, una abogada dedicada al campo de las leyes ambientales. Se caracteriza por sus pétalos aterciopelados, con el lóbulo inferior más corto, triangular y atenuado, el apéndice agudo y triangular y el estigma con 2 lóbulos. Ecominga es una de las fundaciones que participó en el proceso de investigación de la nueva orquídea. Su director, Marco Monteros, destacó que el trabajo conjunto de las instituciones ha permitido estudiar y proteger la biodiversidad en lugares con alta carga de especies endémicas y únicas, como la cordillera del Toisán, donde ocurrió este hallazgo. Protegiendo y estudiando la biodiversidad de lugares en donde prácticamente este tipo de actividades, la conservación, no ha estado reflejada y que con ayuda de la investigación y el estudio se ha podido identificar que son lugares muy importantes, llenos de una diversidad increíble y endemismos, con especies únicas que solo habitan en estos espacios y que muy difícilmente se los puede encontrar en otros lugares. Por su parte, Diego Inclán, director ejecutivo del INAVIO, subrayó que descubrir una especie nueva no es una tarea fácil, debido al tiempo que se requiere en la investigación, tanto en campo como en biblioteca y laboratorios. Eso quiere decir que no conocemos nada, nos falta 80% de especies por descubrir, nos falta muchísimo más por descubrir. Y ese es el esfuerzo y la batalla que estamos cada día nosotros aquí, porque lo que no conocemos no podemos darle un valor en lo que significa para su conservación. Cabe señalar que el estudio sobre la nueva orquídea ha permitido encontrar nuevas especies ya conocidas en el país. Más de 2.000 millones de personas en el mundo tienen viviendas construidas con tierra. Es un material barato que dura entre 100 y 400 años, con bajo costo energético. Reduce el ruido y tiene una gran capacidad térmica. Una egresada de la Universidad Autónoma del Estado de México trabaja con este material. Soy Karen Pulán Jiménez, estudié la carrera de arquitectura aquí en la Facultad de Arquitectura. Tengo un estudio que se llama Raíz Arquitectura, que se dedica a diseñar y construir espacios de manera sostenible, específicamente con tierra, como el que está detrás de nosotros. Después de este proyecto yo hice una casa de bloques de tierra compactado con estos mismos bloques, porque es un material que no muchas personas o conocen o tenemos como muchos medios acerca del material. Justo eso es lo importante, como poder saber hacer como un mix, ¿no? O sea, una integración de los sistemas convencionales con los muros de tierra. Puedes hacer una combinación correcta para que todos estos materiales funcionen de manera equilibrada. La buena arquitectura es eficiente, es un lugar donde te sientas bien, que tengas confort. Pensemos que como arquitectos tenemos una herramienta, ¿no? Y esa herramienta es para mejorar la calidad de vida de las personas. Me siento muy afortunada de lo que hemos logrado, porque no lo he hecho sola. Ha sido con colaboradores, con socios, con amigos, con estudiantes, con mi familia, ¿no? que me han apoyado y me han empujado a que suceda. Pues haber dado clases aquí, las maestrías, tener proyectos, dar clases en otras universidades, dar tantos talleres y que cada vez más personas conozcan mi proyecto de raíz. Pues yo creo que la universidad aquí me ayudó como también a
a dirigir mi vocación, ¿no? Es bonito regresar a tu universidad y poder decir, wow, o sea, todo lo que hemos crecido, porque también se lo debo a la escuela, ¿no? Gracias a la universidad yo me enamoré de la tierra, ¿no? Por maestros que tuve. Pues también es bonito ser maestra y también poder dejarle eso a mis alumnos. O sea, los alumnos son los mejores maestros para seguir creciendo y aprendiendo y poder como enseñarlo. Yo creo que es una carrera increíble. Para mí es mi vida hoy, ¿no? Obviamente me enfoqué como en los materiales naturales, pero la arquitectura al final es hacer espacios. Entonces, buscar la calidad de los espacios para mí es como lo más importante y lo puedes hacer con otros materiales, pero la tierra es el mejor para hacerlo. Entonces, simplemente que encuentren el amor y su pasión. Somos UAMX. La ballena franca austral vive y está protegida en aguas territoriales de Argentina. De su mandíbula superior cuelgan entre 220 y 260 barbas córneas de hasta 2.5 metros de largo que emplean como colador para retener su comida. Recientemente captaron a un grupo de ellas alimentándose. El pasado 1 de octubre, al ocultarse el sol, un sorprendente espectáculo cautivó a los científicos en las aguas de la península Valdés, ubicada al sur de Argentina. Un destacado grupo de ballenas francas se entregó de manera coordinada a un festín de plancton. El evento maravilló a los investigadores del Instituto de Conservación de Ballenas, quienes estaban en el área como parte de sus observaciones de rutina para estudiar la condición corporal de la ballena franca austral, una especie de cetácea que permanece en las aguas de Península Valdés de abril a diciembre. Desde la costa, con cámaras y telescopios, y desde el aire con drones, pudieron captar durante varias horas, desde el atardecer y hasta la mañana del día siguiente, algo más de un centenar de ballenas alimentándose en el Golfo San José, entre Punta Conos y Bahía Fracaso, en la sureña provincia de Chubut. Más de 400 millones de toneladas de plástico se producen en el mundo cada año y menos del 10% se recicla. Se estima que entre 19 y 23 millones de toneladas de estos desechos terminan anualmente en lagos, ríos y mares. Los microplásticos invaden alimentos, el agua e incluso el aire. El consumo excesivo de plásticos en el último siglo comienza a tener consecuencias no solo a nivel macroestructural, también ya a nivel microscópico. Los microplásticos silenciosamente se han convertido en una afectación severa para el planeta. La ciencia aún está intentando entender la magnitud del daño para las especies y ecosistemas completos. Microplásticos son las partículas de plásticos, son tamaño menor de 5 milímetros hasta 0.1 micrón. Más abajo de este tamaño nos llamamos como nanoplásticos, que también están emergentes ahorita en el ambiente. ¿Qué efectos tiene? Fíjate que no lo sabemos. De hecho, justo a nivel global estamos enfocados en tratar de entender cuáles son los efectos que tiene de tener el contacto, la omnipresencia o la ubicuidad de este material. Existen 3 orígenes de los microplásticos. Los que de fábrica para productos comerciales son ya de escala micro, aquellos que de manera fortuita en la fabricación de otros elementos se formaron, y los que resultan de la degradación de macroplásticos. La importancia de estos últimos radica no solo en las partículas propias del material, sino en los contaminantes que consigo traen. Además, esos tipos de microplásticos tienen una propiedad y capacidad para absorber otros contaminantes que presente alrededor en el ambiente. Por ejemplo, metales pesados, otros compuestos orgánicos, esos tienen una capacidad de absorber y transportar junto con ellos. Los microplásticos están ingresando al cuerpo humano a través del aire que respiramos y la comida. El equipo de trabajo de la doctora Shruti Venkata encontró en 2022 que en Ciudad de México se están inhalando casi 1000 piezas de microplásticos al año, mientras que a nivel mundial, cada persona ingiere cerca de 10,000 piezas de estas partículas. Esta problemática a nivel molecular ya no solo se centra en personas o animales que habitamos actualmente el planeta, sino inclusive en los bebés en gestación, lo que ilustra la magnitud del avance acelerado que ha tenido la proliferación de microplásticos. Hay estudios que identificaron diversos tipos de microplásticos en la placenta
y también en la leche de mamá. Antes de nacer son expuestos de esos tipos de contaminantes. El hidrógeno verde se genera a partir del agua, rompiendo sus moléculas de H2O mediante un proceso de electrólisis. Y si para ello se recurre a energías renovables, el grado de emisiones se reduce a 0. En Europa planean lanzar un banco de este elemento. La Comisión Europea va a poner en marcha un banco del hidrógeno para apoyar el aumento del hidrógeno renovable en el mix energético de la Unión Europea. La idea es poner a disposición 800 millones de euros de fondos europeos para ayudar a las industrias y al mismo tiempo incentivar las inversiones privadas. Se espera que el hidrógeno verde desempeñe un papel clave en la descarbonización de la industria, de modo que la Unión Europea alcance los objetivos del Pacto Verde para 2050. I think we would like clearly to demonstrate that we are the global leader if it comes to use of these new technologies, that we can indeed replace the fossil fuels with green hydrogen, that we can produce the steel with very low or no carbon footprint, and actually that we can also have the cars, buses, trains, even planes and ships which will be powered by the green hydrogen, which is not polluting. En 2022, el hidrógeno representaba menos del 2% del consumo energético europeo y se utilizaba principalmente para fabricar productos químicos como plásticos y fertilizantes. La prioridad de la Unión Europea es desarrollar el hidrógeno renovable y su objetivo es producir 10 millones de toneladas e importar otros 10 millones de toneladas de aquí a 2030. Durante la Semana del Hidrógeno en Bruselas, el sector ha tratado de conectar los puntos entre la Comisión Europea, los responsables políticos, los investigadores y la industria. Well, the energy crisis that Europe has faced so far, especially due to Russia's invasion into Ukraine, has shown how dependent we are. Hydrogen can be produced in Europe, mainly in countries that have a lot of wind and a lot of solar. So Spain or Ireland or Denmark are perfect countries for the production of hydrogen. But to be honest, we also need to import hydrogen. And that's why we are super happy to welcome here South Africa, Brazil, Saudi Arabia. Queda mucho trabajo en infraestructuras e inversiones por hacer, pero algunos proyectos ya están en marcha. Por ejemplo, Alemania ha pedido al Reino Unido que estudie la construcción de una tubería de hidrógeno de 400 millas bajo el Mar del Norte. Y entre España y Francia se prepara una tubería submarina para transportar hidrógeno verde. Plantar el café bajo el sol tiene problemas graves como destruir el bosque y hábitats, provocar la disminución de biodiversidad y contaminar el suelo, aire y agua por el uso de pesticidas y abonos de origen químico. En Costa Rica están implementando el cultivo del café bajo la sombra para mitigar estos daños. Costa Rica, un reconocido productor de café en el mundo, impulsa mitigar los efectos de la crisis climática mediante la implementación de cafetales bajo sombra, una técnica que brinda beneficios como reducir la temperatura del suelo, mantener la humedad y preservar la biodiversidad. Varios productores en el país han adaptado sus terrenos debido a sus valiosos servicios ecosistémicos, más allá de la producción del café. Esta práctica no solo busca preservar la vitalidad de los cafetos y la cantidad de granos frente a las adversidades climáticas, sino que también apoya en la captación y retención del agua de lluvia, el secuestro de carbono, la producción de oxígeno y da una protección al suelo contra la erosión. El biólogo y guía de turistas de la finca Rosa Blanca, Pablo Araya, aseguró que cuando él cultiva el café bajo la sombra, le trae muchos beneficios. El primero es que combate el cambio climático porque permite reducir la temperatura del suelo. Además, mantiene la humedad y la temperatura y entonces, según él, va a combatir la roya, un hongo destructivo del cafeto. Araya comentó que otros de los beneficios son que la planta de café va a crecer más despacio y va a llenar los granos con más nutrientes, lo cual se va a reflejar en mejores sabores en taza al final. La finca, ubicada en Santa Bárbara, provincia de Heredia, ganó el primer lugar en la categoría de café orgánico y el tercer lugar en arábica natural en 2022 en el World Coffee Challenge por su uso de prácticas sostenibles. Desde hace más de 20 años, la finca se ha dedicado a trabajar el cafetal en armonía con el ambiente, desde el uso de cercas vivas, plantación de árboles nativos, hasta menor uso de plaguicidas y fungicidas. El documental Ruta Latitud Iche
Muestra la gastronomía de Ecuador como el ceviche hecho con pescado o mariscos marinados, el corviche, una masita de plátano verde cocido y rallado relleno de pescado, pollo o camarón, el biche, una colada de yuca, plátano y cacahuate, y el proliche, un postre de dulce de leche. El documental Ruta Latitud Iche retrata la cocina de Manabí, una paradisíaca provincia costera del oeste de Ecuador que atesora platos típicos como el ceviche, el corviche, el biche y el proliche. El filme, premiado en la categoría Región Gastronómica Mundial por el Festival Internacional Food and Film Menu 2023, pretende mostrar la cocina manabita, considerada patrimonio cultural y gastronómico ecuatoriano, tanto por su preparación como por la variedad de productos que usa, especialmente los manjares del mar y también de la tierra como el maní, la yuca, el plátano o la carne. La iniciativa del filme reunió a varias comunidades manabitas, cuya cocina tradicional goza de fama en Ecuador, pero también fuera del país de la mitad del mundo, según Horacio Belletini, director de la Fundación Fuegos, una de las organizaciones promotoras de la ruta. El documental Ruta Latitud Iche fue escogida entre varios filmes por un jurado conformado por expertos de Dinamarca, España, Grecia, Reino Unido, Francia y Colombia, y formó parte de las actividades organizadas en el marco del Festival de Cinema de Girona. La Semana del Jazz en Latinoamérica es una iniciativa del Dispositivo Jazz Colombia y la Pontificia Universidad Javeriana, y su principal objetivo es fomentar el diálogo entre países latinoamericanos sobre los procesos de formación en jazz que se han dado en el continente. El dueto compuesto por la intérprete Juanita Delgado y el músico Santiago Botero exalta la sensibilidad musical y los poderes sensoriales de la voz a través de la música en vivo del Festival de Jazz Javeriano. Botero Delgado nace por un deseo de Santiago Botero y mío de reunirnos para improvisar. A ambos nos interesa y hemos estudiado improvisación libre como una práctica, y resultó que sí, que había como una química y una conversación súper fluida entre los dos como improvisadores. Con instrumentos como el cuenco tibetano y el contrabajo, realizaron una muestra de obras de artistas como León Damián Ponce y Juan Sebastián Monsalve, mezclando en una consola que distorsionaba los sonidos de la voz. Sí, el concierto fue una experiencia muy interesante, en especial como forma de exploración de los instrumentos para comunicar ideas. A uno lo deja pensando mucho sobre que la música y los instrumentos en general son solo un conducto para el arte. En su gira realizarán una muestra de 13 piezas de un repertorio que fue frenado por la pandemia, donde representarán la anatomía de lo intangible, todo aquello que no se puede describir, y revelaron su intención de hacer un concierto para no humanos. Yo creo que o sea, van, digamos, como desde muchos lugares, desde lo personal, como poder llevar el proyecto, como la música que hacemos con Juanita a diferentes lugares. Manuel Vilas Vidal nació en Huesca, España, el 19 de julio de 1962. Estudió filología hispánica y durante más de 20 años fue profesor de secundaria en diversos institutos. Este año ganó el Premio Nadal por su novela Nosotros. Euronews entrevista al narrador y poeta español Manuel Vilas en el 5º aniversario de la publicación de su novela Ordesa. Publicada en 2018, Ordesa ha sido traducida a más de 20 lenguas. La obra fue elegida al libro del año por Babelia y obtuvo además el premio Femina, concedido en Francia a la mejor novela extranjera. Yo soy un gran vitalista, o sea, yo intento que mis libros sean una gran defensa de la vida, ¿no? Yo creo que la literatura es amiga de la vida, ¿no? Igual que la vida tiene enemigos, la guerra, la injusticia, el dolor, el sufrimiento son enemigos de la vida, ¿no? La mentira es enemiga de la vida, la tiranía, la literatura, la música, el amor, la belleza son amigos de la vida. Entonces yo me dedico a defender la vida a través de la literatura, ¿no? Y mis libros son muchas veces libros muy arriesgados.
yo me arriesgo mucho en mis libros, porque quiero ir un poco más allá siempre, ¿no? Mi obsesión es la vida, es decirla y cantarla y celebrarla en las novelas que escribo. Manuel Vilas ha ganado el premio Nadal en 2023 por su reciente novela Nosotros. Le preguntamos por la adaptación de su obra a la gran pantalla. En la última, Nosotros, la que fue premio Nadal este año, 2023, sí, le interesó a un productor, pero no ha concluido. Esa sí que es absolutamente cinematográfica. De Ordesa sí que va a haber una adaptación teatral, pero de momento películas no hay. El debut de María Callas fue a los 18 años en el Teatro Real de Atenas, el 4 de julio de 1942, interpretando a Tosca de Puccini, pero fue cuando cantó La Gioconda de Ponchielli en el Festival de la Arena de Verona que su voz impresionó a varios. La cantante nació en Nueva York en 1923. María Callas, reconocida como una de las sopranos más legendarias de la historia, nació en Nueva York, ciudad que comparte con numerosos artistas destacados. A pesar de su prominencia mundial, la diva lírica apenas es recordada en su lugar de origen y las conmemoraciones de su legado son escasas. Sorprendentemente, en el centenario de su nacimiento es Grecia y no Nueva York la que rinde homenaje a Callas a través de la apertura de un museo dedicado a la icónica soprano. Callas nació el 2 de diciembre de 1923 en Nueva York, hija de inmigrantes griegos. Vivió una infancia humilde nutrida por las emisiones de radio de la Metropolitan Opera, hasta que a los 13 años emigró con su madre y su hermana a Grecia, su tierra de las oportunidades. De la etapa estadounidense en la que fue una pequeña indeseada, como describen algunos artículos, queda muy poco rastro y el más visible es una discreta placa en la entrada del hospital en el que nació al noreste de Central Park. Solo queda constancia en los libros de su bautizo en una iglesia ortodoxa griega del Upper East Side y de su paso por los apartamentos en Astoria en Queens y Washington Heights en Manhattan, los barrios trabajadores en los que se instaló su familia antes de romperse. Callas prosperó y se coronó como una gran soprano en Europa, pero pudo vivir un corto sueño americano al volver a Estados Unidos ya erigida en estrella, y en 1956 debutó en la misma Met Opera que educó su oído y su poderosa voz infantil, asumiendo el papel protagónico de la Norma de Bellini. La Met Opera este año dedicó las nuevas funciones de Norma a la memoria de la soprano legendaria, según una escueta nota en redes sociales, pero no hubo nada en particular sobre la diva en la programación del centro, acostumbrado a atraer talentos mundiales. Gracias por habernos acompañado en este viaje informativo del Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, NSC. Este espacio de encuentro no sería posible sin la colaboración y las plataformas de los socios de ATEI y las agencias informativas AFP, EFE, Xinhua, Euronews y la Deutsche Welle. Si quieres saber más, podemos estar comunicados a través de la web en noticiasnsc.com y las redes sociales. Nos encuentras como @NSC Iberoamérica en X, Facebook, Instagram y Dailymotion. Yo soy Ana Cristina Olvera y los espero en una próxima emisión.